Ok. Eh, Buenas noches a todos y a todas. Nuevamente ya estamos de vuelta. Esperemos que esta ocasión sí puedan escucharnos a todos, a nosotros. Bueno, como les comentábamos hace un rato, nuestra presentación, el maestro César Mendoza, el maestro Cristian Urbalejo y yo, pues bueno, esta tarde, noche de domingo, vamos a compartir este conversatorio que bien tuvimos a idear en un momento, elementos de control social ante la pandemia, miradas desde el ejercicio profesional. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Desde ese rubro podré yo compartir un poco de experiencias al respecto en este conversatorio y mis compañeros también tendrán algo para hacerlo. Muy bien. Pues gracias Edgar. Gracias por la invitación. Pues es una iniciativa importante la que ahora estamos haciendo. Y bueno, para presentarme, les comento, yo soy licenciado en Trabajo Social, y filósofo. Actualmente soy miembro de una organización de derechos humanos de la sociedad civil que se llama Colectivo contra la Tortura y la Impunidad AC. Y bueno, ahí trabajamos con sobrevivientes de tortura en temas de documentación de tortura y rehabilitación integral. Y tenemos oficinas en Guerrero y allá trabajan más con familiares de desaparecidos y desaparecidas forzadas. Entonces, bueno, la idea un poquito de este conversatorio es que tengamos diferentes perspectivas desde las miradas profesionales variadas de nosotros tres y pues a mí me gustaría aportarles mi perspectiva sobre el tema que ya mencionó Edgar, en el tema de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general. Entonces esa sería mi presentación. Ok, César, ¿nos puedes compartir un poco, por favor? Muy bien, bueno, antes, no sé si ahora sí ya nos escuchan, no sé si ahí en los comentarios nos están escuchando ahora sí, para darle continuidad a esto. Voy a checar rápidamente si nos escuchan, no, creo que no hay, no sé si nos escuchan, si lo escuchan por favor ahí escríbanos. Sí, coméntenos si solo me escuchan a mí ahora, que soy quien está transmitiendo en vivo, o si también pueden escuchar a Edgar y a César. Nos ayudaría mucho que pudieran ayudarnos con sus Dice, comentarios. Ya dice los Daniel Ruiz que escuchamos, sí se escucha ya se bien. escuchan los tres. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues ya eso ya es un alivio. Eh, bueno, mi nombre es César Mendoza, soy trabajador social de los Centros de Integración Juvenil, que es una institución que se especializa en la atención a las adicciones y que prácticamente estamos atendiendo a personas que tienen algún tipo de situación, por ejemplo, como los alcoholismo, tabaquismo o alguna otra, y que bueno, definitivamente pues esta situación de la pandemia vino a cambiar nuestras dinámicas institucionales, pero sobre todo también las formas en cómo se está dando este fenómeno en lo que es la comunidad, en lo que son las familias, incluso por ejemplo la situación del confinamiento, pues también trae consigo, hay una serie de elementos bien interesantes a analizar con relación a lo que es la convivencia a nivel familiar, cómo impacta en la salud mental y sobre todo la situación en cómo estamos definiendo las nuevas formas de relación, eso creo que es algo bien importante, y cómo es que las instituciones buscan adaptar esas formas de relación para poder llevar a cabo lo que son sus intervenciones, pues en este caso normativas, ¿no? Entonces, sí es interesante como verlo desde ese preámbulo, y bueno, pues básicamente es eso. Ok, bueno, pues a mí me gustaría comenzar desde tres puntos importantes. Yo, cuando pensábamos este conversatorio, justo yo también me ponía un poco a pensar y saber o sea, de qué podría yo hablar en este sentido. Yo lo podría explicar o más bien lo podría compartir a partir de tres momentos importantes.
a partir también de este mismo modelo sistémico, ¿no? Cómo el control justamente también tiene diferentes aspectos en lo institucional, que es en la parte donde yo me desenvuelvo, en lo familiar, ¿no? Esta situación institucional también involucra a familias, pero no solamente eso, al personal, a los individuos. ¿Qué tanto estos tres elementos pueden ir conjugándose? En el primer momento que quisiera abordar, que es con respecto a la cuestión institucional, me parece que tendría que comenzar a hablar un poco de la definición de control como también un sinónimo de poder, ¿no? Un sinónimo de poder que está presente en este mismo control, pero que también que este poder lleva un castigo, es decir, este castigo jerarquizado que comienza con las instituciones. Yo visto desde ese punto de vista, lo hemos escuchado, lo hemos palpado un poco con estas conferencias a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Me parece que desde ahí viene este control en cómo usar un cubrebocas, ¿no? Desde la parte institucional, en cómo cuidarte dentro de la institución, que en lo particular yo compartía con algunas y algunos compañeros y les decía, en este sentido de seguridad, porque también voy a hablar de seguridad en el aspecto personal, en el aspecto de sobrevivir. Es decir, estos mismos aspectos también son vigilados y son cuestionados y son llevados como a la práctica por las mismas cuestiones personales. Cómo estas cuestiones personales con respecto al cuidado, con respecto a cómo me pongo un cubrebocas, está vigilado por otra. Es decir, es un castigo, un cierto castigo a este elemento. Pero bueno, para no ir como desfasando un poco en esta situación institucional, me parecería también interesante hablar, sí desde la pandemia, pero en un elemento general y centralizado en el abuso de poder. Qué tanto también las instituciones generan un abuso de poder y cómo estas instituciones también van desvariando un poco el comportamiento personal y a su vez familiar, ¿no? Lo que hablaba César también de la salud mental. Ese es como un aporte a grandes rasgos de lo que traigo también yo preparado. No sé si alguien quiera comentar al respecto. Sí, justo ahora que mencionas lo del control y lo del poder, en nuestro caso como organizaciones de la sociedad civil y como muchas y muchos de ustedes que nos están escuchando ya lo saben, pues el caso, bueno, uno de los primeros casos que fue más sonado en el tema del control social aquí en México fue recientemente, apenas hace unas semanas, el tema de Giovanni, esta persona que pues fue detenido de manera arbitraria y violenta el 4 de mayo de este año por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y que bueno, la excusa para su detención fue que no estaba utilizando cubrebocas en vía pública. Entonces, bueno, Jalisco se ha caracterizado, por ejemplo, por ser una de las pues entidades que ha tenido pues mayores medidas de control social para el tema de la pandemia. Y entonces, bueno, la familia de Giovanni tuvo conocimiento que estando él bajo custodia por parte de las autoridades había sido privada de la vida, ¿no? Cuando reciben el cuerpo, los familiares observan que pues el cuerpo tenía signos de tortura, entre ellos una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna. Eh, Esto después se hizo público, se hizo viral, y generó toda una serie de protestas que también van muy de la mano con toda esta serie ola de protestas que ya venía desde el movimiento de Black Lives Matter allá en Estados Unidos, con el caso de Floyd, y que me parece que si bien no es un asunto nuevo, creo que el hecho de que haya sucedido en un contexto de confinamiento le dio mucha mayor visibilidad, pero también en un contexto en el que ya se venían viendo varias manifestaciones sociales de ese control social, pero sobre todo de esa resistencia a ese tipo de control social. Entonces me parece que tiene un impacto mucho mayor y que es un fenómeno también interesante porque nuestro país, por lo menos desde que inicia la guerra contra el narcotráfico, pues ya había tenido una ola muy intensa de tortura, de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial. Y que es curioso que en un contexto social como el que estamos viviendo, ¿no? En un caso en el que como todos estamos mucho más pendientes de las redes por estar confinados en nuestras casas y que la mayor parte de nuestra comunicación social pues es a través de las redes y de la virtualidad, es
curioso cómo es a través de los medios y a través de las redes un caso que en otro momento en otro momento tal vez de la historia de nuestro país, en una situación normal, digamos entre comillas, probablemente el caso de Giovanni hubiera sido un caso más, una cifra más, etcétera. Entonces creo que es una situación interesante analizar porque le da una nueva dimensión a, al control social en el sentido de cómo es que desde este marco de lo que estamos viviendo, parecería ser que hay un mayor impacto sobre las medidas que está tomando el Estado para el control social. Parecería ser que para la población en general se vuelve más evidente esta violencia de Estado en una situación de confinamiento, contrario a otros momentos de la historia en el que, bueno, la gente lo veía como algo normal, inclusive justificable, ¿no? Hay que torturar a los delincuentes, hay que desaparecer a las personas de sospechosa o dudosa reputación por el bien de la sociedad, y que ahora parece ser que no hay un cuestionamiento, ¿no? De andaba en malos pasos, seguramente era narcotráfico, ¿no? O sea, me parece interesante cómo este contexto empieza a deslegitimar estas medidas de control social. Muy bien, bueno, y prácticamente coincido con Cristian en lo que ha estado mencionando. Sobre todo, solamente sería como esta parte de ir complementando en cómo es que estas medidas sanitarias se han implementado de forma bien contextual en diferentes territorios a nivel nacional, ¿no? Si bien aquí en la Ciudad de México tenemos una dinámica poblacional que nos lleva a tener situaciones de estrés, que esto pues, de alguna manera repercute en nuestra salud mental, que nos fuimos adaptando a ese tipo de estrés y de repente hay una situación que cambia de manera abrumante esto, en la cual pues el confinamiento es ahora la regla, ¿no? Pero no deja de pertenecer a esas mismas formas de control que simple y sencillamente van a de alguna manera a extrapolarizarse de otra forma sin perder la connotación significativa que tiene que ver la intervención del Estado como pues un aparato que va a seguir regulando en todos los sentidos de la vida esta parte del control. Y esta parte del control pues nos lleva a pensar hasta en la misma salud mental, que es en este proceso de intervención, en el cual, bueno, pues si ya no hay forma de que te pueda dar esta atención de manera presencial a ti como un usuario, hablando de cualquier tipo de situación o problema de salud mental, pues ahora lo trasladamos a una situación que tiene que ver con por vía telefónica o por Zoom o por cualquier medio, pues no deja de tener esa particularidad y que al fin de cuentas pues estamos sometidos a toda vez un medio de control. La connotación es la misma, las formas cambian, pero eso es lo interesante que ha habido con relación a a este fenómeno que se nos presentó y que de alguna manera ya se veía venir, ¿no? Ya se venía a venir. Aquí quisiera como que ir viendo un tipo como que quisiera ahondar en algo que sí va de la parte de la salud mental, pero sobre todo también en las formas en cómo estamos produciendo, en cómo estamos relacionando. Y es que esto ya se veía venir. Hay una particularidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las formas en cómo producimos, en las cuales, bueno, pues en el capitalismo nos mencionaba que hay un dueño de producción que es el que va a acumular la riqueza y que este dueño de producción te va a explotar, ¿no? Entonces, eso pues en el capitalismo clásico pues vemos conceptos bien importantes como lo es la plusvalía, como lo son otros conceptos, y que inmediatamente pensaríamos que así es como se están dando estas situaciones de producción en un capitalismo. Sin embargo, creo que ya se ha estado o se está solidificando de una manera bien interesante, porque ahora ya uno no solamente pone la fuerza de trabajo, sino también hasta los medios de producción bajo estos nuevos modos de lo laboral y que de alguna manera pues está modificando mucho lo que son este tipo pues de relaciones productivas que también se instauran en la familia y que también de alguna manera van a afectar de una situación de estrés laboral y que permea a la familia, ¿no? Por ejemplo, pues oye, cállate porque estoy trabajando, oye, guarda silencio porque me toca una junta de 2 a 3,
o no hagan ruido, o todo este tipo de dinámicas de confinamiento que se adaptan también a estos nuevos sistemas de producción, pues indudablemente va a traer ahí una situación hasta de exclusión dentro de las familias, discriminación incluso dentro de las familias. Y eso es un fenómeno bien interesante que también tendremos que verlo y que por supuesto está unado a lo que es la salud mental. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para poder darle paso a esas nuevas configuraciones que se dan dentro de estas relaciones? Pues tendremos que estar revisando, tendremos que estar explorando como trabajadores sociales, primero que nada a partir del análisis, y posteriormente pues creo que sería bien interesante como sistematizando en algún momento cuando pase todo esto, sistematizando todo ese tipo de fenómenos que están sucediendo, ¿no? Entonces creo que por ahí iría esta parte. Ok, sí, creo que lo que tiene que ver con la familia es importante. Yo les comentaba a ustedes en su momento que la forma en que también nos vamos acostumbrando de alguna cierta esta también nueva normalidad, que en realidad tendríamos que cuestionarnos qué era lo normal o qué es lo normal, y entraríamos en un tema de discusión muy importante, ¿no? Yo decía, ¿qué tal que la normalidad justo es esta, ¿no? Y estábamos viviendo en un caos total, o estamos viviendo en un caos total, pero la normalidad quizá es esta. Con respecto a lo que se decía también con esta situación de los medios de producción y cómo tienen un impacto específico en la familia, me gustaría abordar desde la familia tres elementos importantes. Tres elementos importantes porque desde la familia sabemos que es el núcleo, desde la familia también involucra esta situación, cómo nos desenvolvemos o cómo tomamos la pandemia desde la parte religiosa, ¿no? De la propia familia, cómo lo vemos desde la cuestión política y cómo lo veríamos desde la cuestión cultural. Tres elementos indispensables y tres elementos importantes para el análisis. Podrá sonar a chiste, pero yo en algunas ocasiones les comentaba a los alumnos y a las alumnas, en decir, oye, vivo con un señor que todos los días va al pan y lo trae, y es buena onda. Creo que dice que es mi papá, ¿no? Mi mamá hace, una señora cocina súper rico, dice que es mi mamá. En este sentido, y involucrando a la familia en esta parte, creo que en esta pandemia también nos ha involucrado o nos ha llevado a replantear un poco los procesos familiares. En algunos momentos dicen, me hacía falta este momento para poder estar con mi familia. En algunos otros momentos decía, yo no sé en qué momento se va a acabar la pandemia para regresar a trabajar, para hacerme mis 2 horas de camino, mis 8 horas trabajando y regresar a mi casa en la noche. Ya llegué, mamá, ceno, me acuesto a dormir y al día siguiente la misma rutina. Es bien importante, como menciona César, justo el análisis desde una cuestión social, cómo la familia también está influyendo o cómo la familia está jugando un papel bien importante dentro de los procesos. Con respecto a la cuestión institucional, hay un fenómeno bien importante que yo he visto en mis compañeras. Hablo de compañeras porque tengo más compañeras trabajadoras sociales, pero en general en el instituto he visto mucho esta situación de mismo confinamiento, de enfermeras y médicos, de compañeros administrativos, es decir, de todo este sector que elaboramos en la salud, a ir a literal vivir en un hotel, ¿no? Para no poner en riesgo a su familia. ¿Qué tanto también esto es una parte de control? ¿Qué tanto te controlo? ¿Qué tanto tú estás de este lado? ¿Qué tanto te hago a un lado, por ejemplo, hablando de esta cuestión indispensable de la pandemia, para no contagiar a los que quieres, para no poner en riesgo a los que quieres? Y entonces justo aquí es donde hablaba del primer momento, es desde la cuestión personal. En esta cuestión, hablar de la cuestión personal y desde la intención de la supervivencia, también es un elemento importante. Cómo nosotros vivimos la pandemia, cómo nosotros vivimos este confinamiento que se nos está presentando, cómo lo hacemos de manera particular. En el Instituto de Menos es de verdad, y puede sonar exagerado, y el otro día veía lo que César compartía en una publicación que me pareció muy a colación, bueno, viene muy a colación en este momento, porque era una señora que tenía de cubrebocas o de protector un garrafón de agua, no sé si me equivoqué, algo así creo que compartió César. Y entonces justo viene esta intencionalidad de cuidar al otro, de cuidar a mi familia, de cuidar a los míos. En este sentido me parecería también importante hablar de cuestiones familiares. Entendemos que las cuestiones
cuestiones que tienen que ver con situaciones religiosas también son elementales, son importantes. Hablar de cuestiones políticas, política pública, por ejemplo, del mismo Estado, que me parece ha olvidado un poco o ha dejado un poco de lado esta situación. Y hablando también pues desde la cuestión cultural, de dónde viene el origen, cuál es el origen del propio virus, ¿no? Sabemos que el virus viene, podríamos hablar que es un virus de clase, ¿no? Un virus de clase social, o es lo que de menos yo pienso, ¿no? Un virus que viene de otro país, un virus que trajeron personas que estaban en otros países a México, es decir, cómo también la misma desvirtualización y la misma situación de las clases se viene a ver reflejado nuevamente en esta pandemia. Cómo al final las personas, al final están falleciendo de diferentes clases sociales, eso no hay duda. Sin embargo, también la forma de morir es importante, y es importante porque lo vemos en el instituto. Llega tu familiar, no sabes si va a salir, ¿no? O sea, es la última vez que lo viste, en urgencias es la última vez que lo viste. Nos estamos también adaptando a nuevas formas de venerar a nuestros muertos. ¿Qué hacíamos en una situación normal, con un fallecimiento? Incluso había personas que lo llevaban al panteón con mariachi, le hacían fiesta, regresaban, hacían una comida. Ahora no se puede, ¿no? Había rosarios, había cuestiones religiosas importantes. Ahora incluso hasta poder despedirte de los tuyos también es una situación importante, y me parece muy vinculante lo que mencionabas, César, con respecto a la salud mental. Imagínate que tu paciente esté 2 meses en el hospital, lo viste por última vez hace 2 meses, y sonará cruel, pero lo tienes que volver a ver en una caja reconociendo el cuerpo y diciendo, si es mi mamá, si es mi papá, si es mi hermano. Entonces yo creo que también esto nos viene no solamente a impactar mucho desde la parte social, sino también desde una parte personal de los mismos trabajadores en este caso del instituto, ¿no? ¿Cuánto te impacta escuchar? Y digo escuchar porque trabajo social lo que hace justo en esta pandemia es eso. Eres la conexión que tiene el familiar con los médicos con el familiar. O sea, estás en medio y eres la conexión. En lo particular se me ha hecho un poco complejo desde la salud mental por esta intencionalidad, ¿no? Esta intencionalidad de dile al de la 525 que ya se murió su familiar. Que desde luego no nos toca, pero hay que avisar que acudan al hospital. Entonces creo que estos mismos procesos sociales también desde la parte institucional me parecería que tendríamos que tener protocolos más cuidados y más específicos para este tipo de herramientas sociales que debemos adquirir, pues sí, para una nueva normalidad, pero también para una nueva forma de intervenir como trabajadores sociales. Me parece a mí, en lo particular, que es un campo de intervención y es una oportunidad de intervención sumamente importante desde la cuestión institucional, pero del trabajo social, ¿no? Que no nos vean como se vienen viendo los trabajadores y las trabajadoras sociales institucionales, sino de verdad es un campo de intervención importante, es una oportunidad que tenemos. Y justo en el instituto estamos logrando o estamos tratando de hacer estos mismos protocolos, estamos logrando hacer procesos, estamos justo como decían también por allá, la sistematización de experiencia, estamos escribiendo, nos está costando un poco de trabajo, sin embargo lo estamos haciendo. Entonces con esto como que voy cerrando para darle paso quizá a Cristian. Nos quedan 5 minutos aproximadamente. Les mencionábamos, chicas, chicos, que no tenemos mucha experiencia en esto. Vamos a continuar. Entonces vamos a dejar que el Facebook Live continúe y nos vamos a volver a conectar. Así es que, chicos, por favor, no se vayan, que todavía tenemos un poquito más de que conversar. Perfecto. Adelante, bueno, pues voy a tratar de sacarle jugo a esos 5 minutos. Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y en mi caso particular desde una perspectiva de trabajo social, una pregunta que podría ser relevante para también este debate o esta plática sería, bueno, también de qué sujeto social estamos hablando. ¿Quién es ese sujeto social que está siendo controlado o que está siendo limitado en sus capacidades, en sus potencias y que está siendo convertido pues en un sujeto que de por sí venimos pues de una tradición histórica en México, ¿no? De algunos sectores de la sociedad que se han caracterizado por ser sujetos pasivos en el sentido de no tener las habilidades o las herramientas para defender sus derechos frente a pues toda este vorágine, ¿no? de violaciones de derechos humanos que hemos vivido en nuestro país, que me parece importante que como trabajo social también podamos situar la mirada
sobre de qué sujetos sociales estamos hablando. Por un lado, desde nuestra perspectiva de derechos humanos, estamos hablando en primer lugar de sujetos sociales que se reconocen a sí mismos o a sí mismas como defensores y defensoras de derechos humanos. Esto puede ser hasta cierto punto pues algo como muy amplio, pero que concretamente, hablando ya concretamente de personas con nombre y apellido, estamos hablando de personas que defienden la tierra frente a los megaproyectos que se están planteando y que una de las cosas que preocupa precisamente es cómo es que a pesar de que estamos en una situación de emergencia, a pesar de que estamos en una situación en la que tenemos que priorizar la vida por sobre de algunas actividades productivas no consideradas esenciales, cómo es que un proyecto como el Tren Maya es un proyecto que va a continuar a pesar de las condiciones que tenemos. Desde nuestra perspectiva, no solamente entran las violaciones de derechos humanos a las comunidades originarias que no fueron consultadas ampliamente sobre todo el impacto social y ambiental que va a haber a causa del Tren Maya, sino que también se puso de manifiesto pues toda esta serie de comentarios racistas, clasistas, ¿no? Que siguen apelando a esta idea del progreso, que siguen apelando a un ideal como de modernidad que está como muy en sintonía con los intereses capitalistas y que cuando hablamos de ese sujeto social que se afirma y se considera defensor y defensora de derechos humanos, pero que no puede ser reducido a eso. También estamos hablando de un sujeto social que se reconoce como indígena, un sujeto social que se reconoce pues como un sujeto activo en su comunidad, mujeres que se consideran pues parte vital de un proceso comunitario, etcétera, etcétera. Me parece a mí que en trabajo social a veces no hemos trabajado lo suficiente en estos espacios no determinados. Cuando hablamos de espacios institucionales, pues hablamos de espacios que tienen un rango, digamos, de determinación mucho más estructurado, establecido, pero cuando nos toca mirar lo comunitario, desde una perspectiva no solo de derechos humanos, sino de construcción de lo social, nos cuesta mucho más trabajo porque los espacios de indeterminación y de complejidad son mucho más amplios. Me parece que analizando este tema del control social tenemos que preguntarnos cómo es que como sujetos sociales, o hasta en qué medida como sujetos sociales, seguimos permitiendo que este asunto de violaciones de derechos humanos siga sucediendo sistemáticamente, pero que en una situación de pandemia, no solamente porque de por sí muchas personas no se atreven a salir a las protestas, a las marchas, no solamente por una situación de apatía, sino por situaciones comprensibles, pues que tienen familia, tienen un trabajo, etcétera, sino también cómo es que nosotros concretamente nos podemos, los sujetos sociales actuales, pueden reforzar esa pasividad frente a la defensa de sus derechos por el temor y por ver la necesidad de que el Estado tiene que tomar mayor control sobre cuestiones sociales, pero que también, y muy en sintonía con la llamada doctrina del shock de Naomi Klein, cómo es que esta situación en la que el Estado tiene que ejercer ciertas medidas de privación de ciertas libertades, cómo es que también se aprovecha esa situación para crear un clima de miedo, un clima de mayor inseguridad, un clima de que tenemos que ceder ciertos derechos si es que queremos aplanar esa famosa curva. Entonces me parece que tenemos que entender cómo es que esos sujetos sociales que están experimentando esas relaciones de poder o transversalización del poder concretamente en el sujeto, pues cómo es que están constituyéndose como sujetos. Bueno, ya estamos de vuelta. Afortunadamente fue una transición rápida. Pudieron ir por sus palomitas. Prepárense un cafecito, un pancito. Oye, qué interesante es ese vínculo que estás haciendo, Cristian, con respecto a los derechos de la tierra, ¿no? A los derechos también de las personas indígenas, y que poco visibilizamos, que creo que estamos desde nuestra propia cotidianidad, no estamos dándole la importancia que hasta cierto punto deberíamos tener. Creo que ya estamos de vuelta otra vez. Sí, ¿Verdad, Cristian? sí, bueno, me gustaría cerrar como esta parte también de mi participación comentando que, bueno,
la situación de la pandemia ha generado pues una suspensión de muchas de las actividades consideradas no esenciales y que por supuesto esta dinámica ha cambiado nuestra vida y como ya mencionaron Edgar y César, pues también modifica nuestras relaciones sociales. Pero me parece importante ver desde una perspectiva de derechos humanos, pero también desde una perspectiva de trabajo social, ver cómo tantas situaciones de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial de activistas o de defensores, tantas situaciones de feminicidios que quedan en la impunidad, de mujeres que son desaparecidas para cuestiones de trata, cómo es que esa violencia estructural del Estado no se detiene. Es decir, la economía se puede detener, algunas actividades se detienen, nuestras actividades productivas se detienen, pero la violencia de Estado no se detiene. La violencia de Estado sigue siendo ejercida. Y en esa medida a mí me parece que la construcción o la manera en la que nos estamos construyendo como sujetos sociales, que me parece que a veces también hay un exceso de optimismo en el que, o al menos un tiempo hubo un exceso de optimismo en el que se decía que íbamos a salir mucho más cambiados de la pandemia, que terminando la cuarentena íbamos a ser mejores, inclusive Zizek, ¿no? Hablando de que el sistema se iba a caer, pero que viendo realmente cómo es que como sujetos sociales nos estamos configurando, creo que en realidad seguimos más que reconfigurándonos o transformándonos como sujetos sociales, creo que estamos reforzando aquellas cuestiones introyectadas de control social en el que sentimos miedo, en el que nos volvemos más clasistas, en el que el racismo se exacerba, como mencionó César, se empiezan a polarizar, cosas que ya estaban polarizadas se extrapolarizan, etcétera. Entonces creo que como trabajadores sociales tenemos que estar muy atentos y atentas a ese sujeto social, porque finalmente cuando regresemos a una normalidad, entre comillas, eh, pues ahí como la vayamos construyendo, pues tenemos que seguir trabajando con esos sujetos sociales que van a tener características muy específicas. Por ejemplo, la manera en la que nuestra sociabilidad ha cambiado es una sociabilidad que se va a ver traducida o que se va a ver reflejada cuando regresemos más a nuestras actividades y que creo que tenemos que tener mucho cuidado en, como trabajadores sociales, cómo es que vamos a trabajar en la recreación de espacios sociales y en la resignificación de esas relaciones sociales, que desde mi punto de vista y tratando ni de ser demasiado optimista ni demasiado pesimista, creo que a partir de ese control social vamos a tener sujetos más pasivos, sujetos más centrados en sí mismos o en sí mismas, vamos a tener sujetos que van a hacer divisiones clasistas o divisiones racistas mucho más exacerbadas, vamos a tener sujetos sociales que van a tener mucho mayor miedo del otro, pero lo que a mí me preocuparía también es que vamos a tener sujetos sociales que tal vez justifiquen medidas de control social por parte del Estado mucho más agresivas y mucho más deshumanizadas. Bien, aquí algo que me llama mucho la atención es esta parte en cómo podríamos como ir teorizando, o más bien cómo se está teorizando estas nuevas formas de convivencia, sobre todo aquel tipo mm, como de saber qué es lo que podrá ocurrir después de esto, pues nos lleva a un plano de incertidumbre, como es la incertidumbre del presente, esta parte en la que no sabemos en qué momento va a acabar, es que estamos acostumbrados también a que todo tiene un plazo, eso es algo bien importante, ¿no? Y así como todo tiene un plazo, dentro de este plazo, pues hay medidas, dentro de este plazo hay procedimientos, y justamente estamos acostumbrados en el actual pragmático de las cosas, en el cual pues todo tiene que irse a cumplir a la letra, y si falta en algo, pues ahí hay una sanción, ¿no? Y justamente pues eso es lo que nos ha dejado pues todas estas medidas disciplinarias dentro de una sociedad, ¿no? Aquí hay algo bien importante que sí quisiera como mencionar, es cómo se están extrapolarizando también este tipo como pues de prácticas divisorias entre nosotros mismos, ¿no? Cómo es que vamos a ir reconfigurando de alguna manera nuestro clasismo, cómo vamos excluyendo, cómo vamos discriminando, y también entender que centramos el problema de la pandemia, o más bien el fenómeno de la pandemia,
lo problematizamos a partir del uso no correcto de algún dispositivo que nos ayude a tomar una medida preventiva. Y justamente es lo que estamos haciendo, y eso nos lleva también a planos de discriminación y exclusión que tendremos como que ir cuestionándonos, al menos las personas que estamos dentro de todos estos estudios que tienen que ver con lo social, y ver cómo se están construyendo estos sujetos sociales, como ya lo había mencionado Cristian. Algo también bien importante, yo creo que tenemos que ir como recuperando, es esta parte de las resignificaciones, porque de alguna manera en la misma dinámica a la que estábamos acostumbrados, la interiorizamos, nos acostumbramos a ella, y a veces es como difícil irnos desprendiendo, a pesar de que esas dinámicas nos oprimían, a pesar de que esas mismas dinámicas justamente nos llevaban a un plano de enfermedad, sobre todo mental. Por ejemplo, voy a dar algo muy personal. Yo a mi trabajo me hago 2 horas de camino. 2 horas de camino. Yo vivo en Álvaro Obregón y trabajo hasta Naucalpan, y justamente pues estar en el tráfico, estar en los contratiempos y toda esta parte, pues sí te adaptas a ello, ¿no? Entonces ahora pues ya no me hago 2 horas de camino, porque sigo yendo y ya me hago 1 hora y cuarto. Entonces hay veces en las que pues de repente como que me hago güey por allá para llegar a las 2 horas que estaba acostumbrado a llegar. Entonces es la forma en cómo ya interiorizamos esas mismas dinámicas, y de alguna manera las llegamos a añorar tanto que justamente nos vamos alienando hacia esas mismas formas de opresión, pero que esas formas de opresión se van reconfigurando. Yo les mencionaba algo que no terminé como de ir completando la vez pasada, es que pues en el mismo capitalismo tradicional pues tenías a un patrón que estuviera ahí, ¿no?, atrás de ti, revisándote, esta parte persecutor, explotando esta parte. Ahora pues ya nosotros ya no, en estas nuevas formas de producción en esta pandemia, ya desde hace tiempo, ya no necesitas ese patrón, ya uno mismo se autoexplota, y ahí podemos tener el ejemplo mismo del emprendedurismo, ¿no? Esto pues sería bien importante mencionarlo, porque en las formas, por ejemplo, de trabajo, en la mayoría de las personas pues nos lleva o los ha llevado a que su sobrecarga de trabajo sea mucho mayor, y realmente esto impacta también a niveles de salud mental, pero poniéndolo en un plano o asociándolo a un plano de distribución, digamos, analógicamente, como lo que se estaba haciendo de manera de oficina, pues estás en tu casa trabajando, ¿no? Pero al final de cuentas, en tu casa trabajando haces mucho más trabajo, te conviertes más en esa gente que no solamente tiene que estar revisando las cuestiones laborales, sino también pues las cuestiones de familia, porque pues no es lo mismo a veces que estés en una oficina trabajando en algún proyecto o en algún encargo, que estar trabajando en tu casa en este mismo proyecto, en este mismo encargo, pero sobre todo también estar al pendiente de la dinámica familiar, y eso de alguna manera pues sí va a incrementar estos niveles de estrés, ¿no? Entonces creo que algo bien interesante, y como lo había mencionado, algo que podríamos como ir rescatando, que tendríamos que tomar en consideración como trabajadores sociales, es ir recuperando toda esta experiencia que se está teniendo, qué resultados ha habido, y al final de cuentas yo creo que de aquí podría dar paso a una sistematización bien interesante por parte de trabajadores sociales, pero aparte como personas, ya dejando un poco en esta parte de la disciplina, entender cuál es la resignificación del trabajo, cuál es la resignificación de la familia, cuál es la resignificación de nosotros mismos como ciudadanos, en este plano en el que tenemos derechos pero también adquirimos obligaciones, y sobre todo esta parte en la que cómo estamos descubriendo también cosas de nosotros mismos. Algo bien interesante sería esta parte en cómo, al tener por ejemplo más contacto con los hijos, más contacto con los padres, más contacto con miembros de la familia, pues también vas descubriendo cosas que estaban ahí y que no te dabas cuenta que estabas interactuando con ellos, ¿no? Por esta misma dinámica, este mismo sometimiento de tiempos y traslados que el mismo sistema te va llevando a tenerlo, ¿no? Entonces, pues creo que son varias cosas que tenemos que analizar desde el plano laboral, familiar, comunitario, pero algo bien interesante es que esta pandemia los ha conjuntado cada vez más, porque ahora lo laboral ya no es algo aparte, lo laboral ya se instaura en la dinámica familiar, lo comunitario ya no es cosa aparte, lo comunitario
comunitario ya se instaura también en la familia. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias de otras familias, qué es lo que están en las otras familias, hay este tipo de comunicación todavía con los vecinos, con saber quién ya se murió, quién está enfermo, quién esté en situación. Todo eso de alguna manera es bien interesante porque los diferentes ítems en los cuales estamos relacionándonos a diario se conjugan ahora en un sentido de vida. Eso lo estamos hablando y tal vez no nos habíamos dado cuenta, pero lo estamos trabajando con ello a diario. Entonces, de alguna manera, pues sí te toma como, pues un tanto de sorpresa, ¿no? Muchas veces esto. Y creo que eso es algo bien interesante que está pasando y que seguirá pasándonos hasta cuándo. La incertidumbre, sobre todo, ¿no? Ok, sí, me parece muy interesante el tema de las nuevas normalidades y de los nuevos sujetos sociales que se están desarrollando a partir de esta pandemia. ¿Les parece, chicos, si vemos si hay alguien que quiera participar, si tiene alguna pregunta de las intervenciones que estamos realizando también para darle paso igual a escuchar a la gente que nos está escuchando, que son 36 personas, gracias por escucharnos. Dice Evangelii Lune: sí, comparto, eso es muy importante, reconocer derechos, pero también obligaciones. También por acá arriba mencionaban Juanita Pérez Muñoz. ¿Y qué rasgos sociales podrían viajar en ese tren? Nos dice también Dian Romero: la pandemia por primera vez nos desaceleró. Sí, en algunos aspectos yo creo que nos ha desacelerado, pero en algunos otros creo que también nos ha puesto a justo lo que decía César, a darnos esta misma pauta. Chicos, ¿qué opinan con esta cuestión que nos menciona aquí Dian, que la pandemia por primera vez nos ha desacelerado? Sí, yo personalmente pienso que, y siguiendo la idea de César que hablaba de la productividad o de la autoexplotación, ¿no? Que es pues un tema también muy interesante porque pues sí conforma un sujeto social diferente, ¿no? Que como lo diría Byung-Chul Han, pues se autoexplota y siente que se está autorrealizando a partir de esa explotación. Yo creo que precisamente este asunto de la aceleración, no solamente en nuestra disciplina, pero quisiera referirme a nuestra disciplina, que justamente, y en ese sentido, pues felicito a Edgar por este ejercicio que está haciendo en su institución, justamente ese constante acelere, de estar todo el tiempo resolviendo, de todo el tiempo estar operativizando, de todo el tiempo estar trabajando en lo emergente, a veces no nos da el tiempo para desacelerarnos y reflexionar y escribir y sistematizar y ordenar lo que pues recogemos de las diferentes experiencias del ejercicio profesional que tenemos. Y creo que ese es uno de los grandes vicios que a veces hemos tenido, en el que inclusive algunos profesores que yo he escuchado, pues que dicen que sistematizar no es importante, ¿no? Que lo que importa nada más es la experiencia, la intervención y el actuar. Entonces me parece que este desacelere, creo que también es una oportunidad que tenemos precisamente para escuchar al otro, escuchar la necesidad del otro y escuchar qué horizontes de posibilidad hay para el otro. En este ambiente de indeterminación, creo que muchas personas, muchos sujetos construidos desde lo social hablo, se están cuestionando no solamente los proyectos de vida, sino también el proyecto civilizatorio que tenemos como tal, ¿no? O sea, mucha gente adjudica esta crisis o la incapacidad que hemos tenido como sociedades de enfrentar esta crisis, precisamente a que las dinámicas del capitalismo mismo, pues no permitieron tener una respuesta rápida, comunitaria, colectiva, a un problema sanitario que se convirtió en una situación social precisamente por eso. Me parece que este desacelere del que nos escriben en los comentarios es una oportunidad reflexiva en la que podemos, lo repito, trabajar en un proceso de resignificación de las relaciones sociales, pero también una resignificación de los horizontes de proyectos sociales, tanto de los sujetos individuales como de los sujetos colectivos.
Y creo que ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de el uso de las economías solidarias, los mercados comunes, ¿no? Que buscan a través de la economía, aunque parezca un asunto económico, me parece que lo importante es cómo a través de la economía se buscan crear relaciones sociales diferentes. Como Marx decía, o sea, el intercambio mercantil no solamente es un intercambio entre mercancías, sino también es la construcción de una relación social. Entonces, me parece importante retomar eso porque creo que estas nuevas propuestas que se están haciendo de construcciones alternativas de horizontes de proyectos sociales son cosas que debemos de reforzar en ese diálogo de la escucha, de cuáles son las posibilidades de construcción desde la manera en la que se están configurando los sujetos sociales actualmente. Sí, así es, creo que la reconfiguración de los sujetos sociales, como también mencionabas a Shulhan, en esta sociedad del cansancio, ¿no? Esta sociedad que, como bien lo mencionaba también César, es una sociedad que pues va involucrando elementos sociales, ¿no? Y elementos también que son parte del Estado y que por estas mismas desvinculaciones que se va teniendo, César tiene que hacer 2 horas y que dice que ahora hace un poquito menos, pero que al final, al volver toda esta situación, a esta situación y esta sociedad del cansancio, incluso una situación importante que compartía Cristian, estos colectivos, cómo nos estamos uniendo como colectivos, ¿no? Cómo vemos en las calles, cómo vemos a las personas, cómo vemos a nuestras familias, cómo estamos viendo nuestro propio contexto social. Es decir, desde luego que existe un cambio, desde luego que existe una modificación, y esta modificación, como lo mencionaba Cristian, me parece que es una oportunidad quizá alejado un poco del análisis social. Sí me parece que tiene que ser una situación que esté orientada a una modificación desde el punto de vista personal, desde qué estoy yo compartiendo, qué yo estoy haciendo desde mi propio núcleo, y en este sentido sistemático, qué estoy haciendo yo por mi familia y que mi familia también está colaborando con lo mío. Me parece bien interesante también lo que decía César, los, los vecinos, sabemos quién se murió, por qué se murió, cuánto tiempo o qué le dio, o por qué le dio COVID, ¿no? Es bien interesante esto que menciona César, porque fíjense que en el trabajo llegan muchas personas con esta desvinculación, tal vez tanto del virus como las creencias que vamos teniendo, ¿no? Decía una señora, lo que pasa es que, ¿qué cree? Mi marido estaba bien, solamente se comió una paleta de hielo y ya, le dio coronavirus por comerse una paleta de hielo, ¿no? Decían otras personas, lo que pasa es que mi esposa estaba muy bien, pero no sé, se bañó sin chanclas en la regadera y a partir de ahí empezó con una infección en la garganta. Es decir, como también las conceptualizaciones desde lo cultural se van mermando y van teniendo un impacto importante de las creencias, de lo que pensábamos que era, ¿no? Desde la cuestión de la cultura. Me voy a permitir leer otro comentario aquí de Berenice Ferrer. Dice, no lo sé, ahora siento que tengo más cosas por hacer. La educación escolar en casa no es fácil, trabajar desde casa, hacer los quehaceres propios de casa, pero no es queja, realmente ha sido una buena oportunidad para hacer proyectos que tenía pendientes. Chicos, ¿creen que esta pandemia sea como para generar cuestiones pendientes, sea cuestión para generar lo que ustedes mencionaban acerca de una nueva realidad social, acerca de estos nuevos elementos complejos desde las vinculaciones de lo social, de individuo con individuo, de colectivos? Bueno, aquí lo que sí que me gustaría como complementar, digo, esta es mi mirada, no es algo busco que todos lo consideren así, pero creo que esta idea de hablar del tiempo libre, pues yo creo que no puede haber tiempo libre cuando hay miedo, ¿no? Yo creo que no puede haber tiempo libre cuando hay incertidumbre, yo creo que no puede haber tiempo libre cuando pues sabes que tienes un familiar que está hospitalizado o alguien que conoces que está hospitalizado. Yo creo que no puede haber tiempo libre bajo una situación complicada, una situación en la cual pues nos lleva como a tener este tipo de eventos que nos están perjudicando a nivel personal, a nivel mental. Y esto, desafortunado, bueno, no desafortunado,
sino que esto se proyecta a través de las ideas de la sociedad de consumo, ¿no? En que todo lo que hagas pues tiene que ser productivo, todo lo que hagas tiene que tener un resultado, ¿sí? O sea, nos enfocamos o hemos estado actuando, interactuando en nuestras formas, en nuestras relaciones, en esa parte, ¿no? En el que pues ya llegue el viernes, ya tengo que hacer algo para que esto sea viernes, ¿no? Ya tengo tiempo libre, pues tengo que utilizarlo en algo de provecho. Entonces, creo que eso pues actúa más hacia las formas en cómo consumimos y que desafortunadamente cuando no lo hacemos pues somos descalificados, ¿sí? Porque entonces pues si tú no estás aprovechando este tiempo libre, pues oye, no estamos en un campamento, no, estamos en una pandemia. Es bien interesante, ¿no? Que hay personas que utilizan y que han aprovechado este tiempo a pesar de las dificultades y lo han realizado, ¿no? Pero no creo que tendría que ser algo que todos estemos obligados a hacer. Eso es algo bien importante porque pues, no sé, yo por ejemplo ahorita estoy aprovechando para terminar lo de mi tesis, ¿no? Y he tratado como que de avanzarle por ahí, pero si yo por ejemplo más pandemias para terminarla, ¿no? Y me faltaría una gripe española para terminarla, creo. Entonces, aquí el punto es que, pues, ahorita tengo el privilegio de enfocarme o de tener tiempo para hacer eso, ¿no? Pero, pues, no quiero pensar que, por ejemplo, que yo tuviese un familiar con este tipo de situación, pues yo no tendría cabeza para poder hacer esta parte de la tesis, ¿no? O sea, es algo que tendríamos como que estar revisando en que no tendríamos por qué capitalizar forzosamente este llamado tiempo libre, ¿no? Y más bajo las condiciones en las cuales estamos. Entonces, algo que yo sí les quiero como mencionar es que, pues que no se sientan culpables si no están haciendo algo del llamado provecho, ¿no? Creo que más que hacer algo tendríamos como que pensar muchas cosas, tendríamos como que irnos a la parte de la reflexión, como ya lo ha mencionado en este caso Cristian, como tú Edgar también lo mencionas, estas formas de resignificación de nuestras vidas. Eso creo que es más importante que el poder aprovechar para hacer algo, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista con relación a esto, ¿no? Entonces, no se sobresaturen, no se sobrepresionen, porque no están haciendo algo del llamado provecho. Creo que sería más importante como ir apostando hacia este tipo de reflexiones. Y creo que para complementar lo que comenta César, creo que va muy de la mano de esta transformación de lo humano en una máquina, no sabría cómo decirlo, en una maquinaria, ¿no? En la que lo que nos caracteriza como sujetos en la modernidad es nuestra capacidad de, pues, ser productivos, de generar recursos, de generar etcétera. Y que eso de repente también da poco espacio para reconocer otras dimensiones de nosotros como sujetos, como lo es la emocionalidad. Pero inclusive la emocionalidad ha sido capitalizada de alguna forma, ¿no? Con este asunto de siempre positivo, no hay espacio para la negatividad. O sea, si estás pues muy indignado y muy enojado y echando basura pues a diestra y siniestra por toda la situación tan tensa que se está viviendo así, pues se está capitalizando esta parte emocional en el no, hay que buscar la armonía, todo el tiempo hay que estar feliz, etcétera. Y creo que para deconstruir esta idea, pues también está bien estar en el reconocimiento de nuestra emocionalidad y de nuestro derecho, no solamente al ocio, en el sentido vago en el que se puede entender, como dice César, que pues ahorita a lo mejor este asunto del tiempo libre y del ocio es una cosa como que se tendría que replantear, pero también la capacidad o el derecho que deberíamos de tener a tener espacios de contemplación, de autocontemplación, de reflexión, de emocionalidad desbordada, ¿no? Y que todo esto se traduce de repente en una culpa de, ay, ¿cómo es que no estoy haciendo nada, ¿no? ¿Cómo es que va a terminar la pandemia y no aprendí 10 idiomas porque no sé qué y no sé cuánto, porque el problema no era el tiempo, ¿no? Era la indisciplina, etcétera. Entonces creo que en este asunto que hablamos del control social, también hay una institucionalización de la productividad que, como ya mencionaron mis compañeros, sale del espacio de trabajo
y ahora se introyecta en el individuo y entonces es su propio jefe y se autoexige, etcétera. Entonces yo sí creo que tiene que haber un reconocimiento de que es necesario detenernos y que es de necesario dejar esa culpa de no estoy haciendo nada o tendría que estar haciendo algo, ¿no? Sí, claro, ir revalorizando los espacios y también las propias actividades en qué estoy haciendo, ¿no? O sea, en realidad esta pandemia no fue, vamos a tener una pandemia, vamos a tener confinamiento, nos vamos a quedar en casa para que termine la tesis, para que analice procesos pendientes, para que haga algo. Aquí hay comentarios que ya se están haciendo saber. Dice Xochitl Soto, creo que es una situación personal, cada persona lo vive totalmente diferente al otro. Mientras alguien la está pasando súper bien porque lo toma como un relax, otro lo puede estar pasando terrible. También cuestiones de desigualdad podríamos hablar en este punto. Juanita Pérez nos dice, a mí me ha servido para bajarle a se acelere, como dice Diane, de repente te mandan a tu casa por rebasar los 15 años, 60, y me doy cuenta que ya pertenezco a ese grupo vulnerable que tengo que apapacharme más. Dice Jessica Álvarez, saludos Jessica, hablando de la reflexión, un tema a resaltar sería la importancia de con uno mismo, eh, cómo nos ha afectado la pandemia en la salud mental, procesos importantes, como lo decían ya mis compañeros César y Cristian, ¿no? Atender esta cuestión de la salud mental, autoapapacharnos y lo que decía también Cristian, estos procesos de emocionalidad. Dian Romero, dependerá de cada situación, puede ser desde una reconfiguración positiva con reencuentros familiares como personales, e igual del lado, por ejemplo, de la violencia familiar importante, cuestiones de violencia, hay quienes viven con su propio agresor y están en esta pandemia y en este confinamiento, creo que también son temas puntuales. Como también dice, para los que trabajan de forma independiente, en su mayoría, tasas informales laborales, Xochitl, claro, la presión social genera estrés, culpas, baja de autoestima. Silvia Hernández, les dije que iba a estar mi mamá y mi tía, entonces mi mamá está siendo presente. El confinamiento con responsabilidad permite crear un ambiente más sano emocionalmente. Para quienes no lo ven con esa seriedad, es un tiempo desaprovechado. Para otros es una oportunidad de convivencia y en mucho cuenta la economía. Pues por supuesto, creo que hay diferentes posturas, ¿no? Creo que hay diferentes posturas y como lo mencionan también en los comentarios, me parece que es una postura desde la parte personal, cómo nos estamos desarrollando y cómo también estos mismos contextos sociales nos van a ser parte de algo, ¿no? Las desigualdades sociales son interesantes. Bueno, pues no sé qué opinan mis compañeros, creo que es como un buen momento para dar un cierre. Llevamos ya una hora de intervención. Creo que tendría que haber más conversatorios de este tipo. También agradezco mucho a las personas que se han puesto en contacto con nosotros. Agradezco mucho a César Mendoza, a Cristian Urbalejo, que siempre les he dicho que les admiro, son mentes brillantes y aprendo todos los días mucho de ellos. Como conclusión, yo podría decir en este conversatorio que fue más como una charla entre amigos, que me sentí muy cómodo, que justo depende este confinamiento y esta pandemia desde la parte institucional, desde los propios paradigmas personales. Creo que la forma en que nosotros nos vamos desenvolviendo como individuos también va a ser la forma en que nos desenvolvamos con la familia y de la misma forma con la sociedad. Este mismo sistema que nos permite vincularnos con otras realidades, que nos permite vincularnos con otras personas, que nos permite también conocer y analizar desde otro punto de vista las realidades de las demás personas. Es interesante poder llevarnos al análisis todo esto que compartimos el día de hoy y todo esto que se va generando a partir de sí un análisis personal e institucional de cada uno de nosotros, laboral podríamos llamarlo así. Sin embargo, que esto también sea parteaguas para abrir este análisis, para compartir estos elementos. Me llena mucho de emoción que la mayoría de las personas que nos está escuchando son trabajadoras y trabajadores sociales que se están permitiendo también tener otras nuevas visiones, que se están permitiendo también tener estas nuevas perspectivas hacia elementos que son de actualidad, pero que también tienen un espacio implícito en lo que vivimos todos los días. El sentirme mal, el llegar a mi casa y sentarme a llorar por lo que me pasó en el día, por supuesto que no está mal. El abrazar a alguien de una forma simbólica, de esta manera que la misma situación social
nos lo está permeando, ¿no? Estos mismos elementos de no puedes abrazar, no puedes darle la mano, no puedes besar, creo que nos está limitando un poco en este sentido, sin embargo, tenemos que ir reconfigurando. Bueno, aquí me despido, termino mi intervención. Muchas gracias, chicos, los dejo con ustedes para que puedan dar su cierre, por favor. Sí, a mí me gustaría hacer un cierre breve, pero con algo que me parece importante en estos momentos y anclado con lo que decían de la situación, cada situación o cada contexto es diferente. Si bien estaría de acuerdo parcialmente con eso, creo que es importante entender que parte de una postura crítica frente a lo que está pasando tiene que ver con el reconocimiento de que no todo lo que somos puede ser, o sea, no podemos dar cuenta de todo lo que somos a un nivel individual. Creo que sí es importante reconocer que existen estructuras, relaciones de poder, relaciones institucionales, a veces que son invisibles, que nos determinan de maneras que ni siquiera a veces nos damos cuenta. Entonces creo que es un momento, precisamente, si es que aceptamos que es un momento de transformación, de que podamos dar cuenta de que si estamos criticando a la familia o a la familia violenta o a la familia como institución, eso necesariamente también me tiene que interpelar a mí porque también soy parte de esa institución, soy parte de una institución llamada familia y que hay una interpelación en el sentido de que estamos hablando a veces también de situaciones estructurales. Y bueno, en ese sentido, creo que para cerrar, me parece que estas medidas de control social de las que hemos hablado y a las que hemos aludido, me parece que muchas de las veces son invisibles y muchas veces no las vemos. Por ejemplo, en el asunto de las masculinidades, yo podría dar cuenta de mí mismo diciendo que pues yo no golpeo mujeres o yo no violento mujeres o respeto a mi mamá, a mi pareja, pero que ese dar cuenta de mí mismo no tiene que ver con que qué historia me cuento a mí mismo sobre la construcción de mi masculinidad, sino de históricamente cómo me han construido como hombre, ¿no? O como persona masculina. Creo que en este asunto de la pandemia, como trabajadores sociales que trabajamos con una mirada en lo social, tenemos que empezar a ver cuáles son esos dispositivos de control social tan invisibles y tan naturalizados que no nos permiten dar cuenta de nosotros mismos como sujetos con capacidad de construir proyectos sociales o un proyecto de vida social a futuro y que más bien dan cuenta de cómo hemos respondido históricamente a necesidades que nos son ajenas o necesidades exteriores o si lo quieren referenciar en términos del viejo barbón, a la vieja enajenación marxista. Entonces, para mí la invitación que yo les hago es, vamos a dar cuenta de lo que somos, criticar lo que estructuralmente está mal, pero entender que esa crítica estructural también nos interpela, que no somos ajenos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, Edgar, muchas gracias por estar aquí, César, y pues terminaría con eso. Bueno, yo para ir concluyendo, pues quiero agradecerles a Edgar y a Cristian sus intervenciones muy atinadas y sobre todo creo que esto nos ayuda como que a irnos complementando, sobre todo también como ir ahí tomando en consideración pues puntos de vista, pero sobre todo las formas en cómo estamos nosotros actuando frente a esta situación desde el ámbito profesional. Aquí algo que yo quisiera como ir cerrando es esta parte en que la pandemia no tiene que ver con una cuestión meramente epidemiológica, sino que también hay que configurarla desde las formas, o más bien se configura también desde las formas psicológicas, desde las formas sociales, incluso desde las formas históricas. Esto sin duda pues nos lleva a entender o a tener una comprensión de que, por ejemplo, si hay 20 contagios, de esos 20 contagios se adquirieron de manera diferente, ¿no? O más bien las formas en cómo se adquirieron fueron de forma diferente. No es lo mismo, por ejemplo, que se contagie una persona por alguna situación de un viaje al exterior, a que se contagie una persona porque pues no tuvo lo suficiente dinero para tener insumos para protección, ¿no? Entonces creo que sería bien interesante como ir revisando también desde la parte social, desde incluso hasta antropológica y cultural, también entraría dentro de estos enfoques. Y esto lo menciono porque sé que hay trabajadoras sociales, trabajadores sociales que nos están escuchando y que dentro de la institución, dentro de la organización donde trabajan, incluso dentro de las empresas donde trabajan,
pues se da todo este tipo de fenómenos o síntomas y se materializan en diferentes formas, incluso, por ejemplo, de exclusión, de segregación y de lo demás que ya lo habíamos comentado. Entonces, creo que adquirimos más que un sentido de responsabilidad ante esta situación, porque nos involucra, y nos involucra no solamente como desde un plano profesional, sino también desde la forma personal, como lo había mencionado Cristian, esta forma de ir dándonos o ir construyendo los cuestionamientos que tendremos que ir revisando día a día para pues una mejor convivencia y sobre todo esa misma transmisión que tenemos con otras personas, ¿no? Creo que lo más importante es que la familia, bueno, también se juega como sus papeles institucionales, en la familia también hay una normativa, también dentro de la familia hay política, dentro de la familia también hay relaciones de poder que tendríamos que ir visibilizando poco a poco y sobre todo ir comprendiendo para pues tratar como de no perjudicar al otro o a nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí dejaría como mi intervención y pues agradecerte a ti, Edgar, por todo este tipo de iniciativa. Coincido en que tendríamos que ir realizando pues periódicamente esto con, yo creo que ampliar también la gama de profesionales, incluso pues estudiantes, ¿por qué no?, de trabajo social y también pues de otras áreas también enriquecería mucho, ¿no? Entonces, pues trabajo social pues, prácticamente es eso, somos una profesión que tendremos que ir ganando terreno poco a poco, pero pues ese terreno pues nos tenemos que ganar con bastante con bastante trabajo en lo reflexivo, bastante trabajo en lo crítico, sobre todo pues informándonos, leyéndonos y abordando la complejidad de lo social, no desde el sentido común, sino desde su misma complejidad. Creo que eso sería lo más importante. Entonces, pues agradezco a los tres por este espacio. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos vieron por un momento y nos escucharon por el otro. Es la primera vez que hacemos esto, creo que iremos mejorando con el tiempo, desde luego. Yo también agradezco mucho a Cristian, que debo decir que fue una iniciativa de Cristian. Agradezco a César también, que tuvo a bien participar con nosotros. No se les olvide, chicas, chicos, personas que nos están escuchando, seguir el canal de reflexiones en trabajo social, por favor. Es un canal que hemos construido entre todas y todos, justo con esta intencionalidad de poder posicionarnos como trabajadoras y trabajadores sociales desde otra mirada, desde otra perspectiva, tanto profesional como personal. Y los que han participado ahí, les agradezco infinitamente. Es una iniciativa que sí nace quizá de forma personal, pero que desde luego se complementa con la colaboración de todas y todos ustedes. Entonces, saludos a todos, chicos, chicas, los que nos escucharon. Esperemos pronto que tengan noticias sobre otro Facebook Live que podamos armar y sigan el canal de YouTube. Muchas gracias, buenas noches y que tengan excelente inicio de semana. Gracias, Chao. compañeros. Cuídense, descansen. Gracias, bye. Gracias.